los análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Este es un medicamento que actúa a nivel central. De primera instancia lo que hace es aumentar la hormona luteinizante y te va a elevar la testosterona. Y después de 3 semanas, por retroalimentación negativa, se corta la testosterona. ¿Ok? Pero, como les comentaba, primero te va a elevar la testosterona. Y la testosterona es nuestro enemigo en este caso. Entonces, tenemos que dar un antiandrógeno. Los antiandrógenos funcionan a nivel periférico. Lo que van a hacer es bloquear los receptores de testosterona. No quitan testosterona, bloquean receptores. Entonces, primero le tienes que dar tratamiento durante 3 semanas con un antiandrógeno y después le adicionas la leuprorelina o goserelina. No se me viene otro a la mente, pero son los principales. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto cuesta la bicalutamida? La bicalutamida te cuesta como 5,000 pesos al mes. Y la leuprorelina, que es una inyección que puede ser mensual, trimestral o semestral, la que más experiencia tengo yo es con la trimestral, esa te cuesta 13,000 pesos. Entonces, son 15 más 13, estás hablando de 28,000 pesos cada 3 meses. Es una renta. ¿Sale? Entonces, en el ISSSTE, en el Seguro Social, existen estos medicamentos. Y evidentemente lo más que tenemos de pacientes son de este tipo. Pacientes que están con bloqueo androgénico. Van cada mes por sus tabletitas y cada 3 meses hay que estarles inyectando su medicamento. Pero en un paciente particular, solo que tenga mucha lana, o le ofreces otro tratamiento que sería más económico, que es quitar los testículos. A lo mejor pagan la cirugía de 25,000 pesos, pero después ya no pagan más. Sin embargo, sí tienen que continuar con una bicalutamida para hacer el bloqueo del otro 10% de testosterona. ¿Sale? Entonces, esas son las dos modalidades de tratamiento hormonal, ya sea quirúrgica o con tratamiento hormonal. ¿Sale? Bueno, este tratamiento, ¿para quiénes está enfocado? Para pacientes con un cáncer avanzado, para pacientes con expectativa de vida menor a 10 años, para pacientes con metástasis o para pacientes que ya se les dio cirugía, se les hizo cirugía, se les dio radioterapia y no funcionó. ¿Ok? Este es un tratamiento que no es curativo, es paliativo y solamente vas medio a frenar un poco el cáncer. ¿Sale? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Yo en el ISSSTE veo por lo menos 3 o 4 pacientes diarios que están en esta modalidad de tratamiento. Ahora, ¿cuánto tiempo duran con este tratamiento? Dice la literatura que generalmente son 2 o 3 años que están estables con antígenos menores a 0.2. Ese es el objetivo, antígenos menores a 0.2. Y normalmente están 2 o 3 años estables y luego, pum, empieza a elevarse otra vez el antígeno prostático. Si se empieza a elevar, pues, administramos otro tratamiento más que se llama ahorita se me fue el nombre, o entramos ya a quimioterapia. ¿Qué quimioterapia leyeron? Hay 2. Encontré la de docetaxel y cabazitaxel. Estos medicamentos ya los administra el oncólogo médico.
y consiste en una inyección cada 21 días, entre 21 y 28 días, de docetaxel o cabazitaxel. Pero es un tratamiento durísimo, durísimo. Se les cae el cabello, pestañas, cejas, el paciente acaba golpeadísimo, les va complicado. Y todo paciente que entra a quimioterapia tiene una expectativa de vida de 12 a 18 meses. No más. ¿Sale? Bueno. En un paciente que tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, que no tiene otra enfermedad concomitante, como decía Pilar, que tiene un antígeno menor a 10 o menor a 20 todavía, y una clasificación de Gleason 7 o menos, pues es un paciente que podría ser curado. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? La prostatectomía. Prostatectomía radical con linfadenectomía. Prostatectomía radical con linfadenectomía. ¿Qué quiere decir eso? Que también que vas a abrir al paciente, vas a disecar, vas a quitar los ganglios linfáticos del hueco pélvico y luego quitas toda la próstata completa junto con las vesículas seminales. Y miren, chavos, hagan de cuenta que esta es la próstata, mi puño, esta es la vejiga, es una vista lateral, y aquí estaría la uretra, la pluma. Todo lo que tenemos que hacer es disecar, cortar el ápex hasta donde está la pluma, y luego vamos a cortar en donde está el cuello de la vejiga, y quitamos toda la próstata completa, y luego tenemos que unir la uretra a la vejiga. ¿Ok? A eso se le conoce como prostatectomía. Es una prostatectomía radical con linfadenectomía, quitar los ganglios linfáticos. Es una cirugía oncológica, es una cirugía compleja, es una cirugía que conlleva sangrado, generalmente se sangra entre 700 y 1200, promedio 1400. Te tardas entre 2 y 3 horas. Y aquí el punto, pues no es nada más quitar la próstata, sino que lo tienes que dejar funcional. ¿Cuáles son las complicaciones y riesgos de esta cirugía? Disfunción. Disfunción eréctil, hasta en el 50% de los pacientes. Incontinencia urinaria, hasta en el 50% de los pacientes. Es decir, si ese día yo operé a 2 pacientes, es probable que uno quede con disfunción eréctil y es posible que el otro quede con incontinencia urinaria. ¿Ok? Bueno, entonces, como se fijan, pues no es nada más quitar la próstata, sino que lo tienes que dejar funcional. Bueno, y el objetivo de esta cirugía es curar al paciente. Después de que lo operas, ya está en recuperación, pasa a su habitación, al día siguiente que vas de comer, le dejas una sonda, y esta sonda se la dejas por lo menos 21 días. Al día 21 ya le quitas la sonda, y ya que el paciente orine, va a estar orinando con pañal los primeros 2 meses, y poco a poco puede ir restableciendo su continencia urinaria. Y a los 3 meses de la cirugía le vas a hacer un antígeno prostático. Y ese antígeno tiene que llegar a 0.2. Si no llegó a 0.2, quiere decir que algunas células de cáncer quedaron ahí. Y tendrías que darle un tratamiento adyuvante con radioterapia. ¿Ok?
Esa es la prostatectomía radical, no es barata, más o menos son 250 mil pesos. Y si lo hacen con robot se va a 350 mil, para eso sirve el Da Vinci. ¿Y qué más? Y es importante que el paciente sepa que probablemente no quedó curado antes de la cirugía para que él tome la decisión. Podemos tener un paciente que tiene la indicación de cirugía y a lo mejor al decirles, no, pues puedes quedar con incontinencia, puedes quedar con disfunción, riesgo de sangrado, transfusión, etcétera. Y a lo mejor el paciente dice, no, doctor, yo me quedo así como estoy, nada más deme un tratamiento hormonal. ¿Se puede? ¿O qué otras alternativas curativas existen? La criocirugía. Crioterapia. Muy bien. ¿En qué consiste la crioterapia? Colocas al paciente en litotomía, así como si le fueras a atender un parto. Le haces un ultrasonido transrectal, localizas la próstata y a través del periné introduces una aguja hasta llegar a la próstata. Ya que llegaste a la próstata, vas a enfriarla a menos 20 grados, la calientas a más 20 y la vuelves a enfriar a menos 20. Esos dos cambios térmicos provocan necrosis celular y teóricamente podría curarse. Realmente a nivel mundial son pocos los pacientes que se les han hecho este tipo de procedimientos. Aquí en México hay muy poca experiencia, sí se hace, pero hay poca, yo no lo hago. Y todavía no se sabe muy bien el comportamiento de esto. Entonces, no es el gold estándar. El gold estándar es prostatectomía radical, pero existe este tipo de tratamiento. ¿Qué otro curativo existe? Braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? Pues es lo mismo, colocas al paciente en posición de litotomía, haces un ultrasonido y colocas una como rejilla especial en el periné. Y a través de esta rejilla se introducen o algunas agujas, unas 5 o 6 agujas, hasta la próstata y van dejando semillas radioactivas. Son semillas de oro radioactivas. Y se dejan 40, 60 semillas radioactivas. Todo el tiempo están emitiendo cierta radiación y teóricamente eso mataría las células malignas. También hay poca experiencia, en México se hace, es un procedimiento caro, cuesta como 350 mil pesos. Yo no lo hago, hay pocos urólogos que lo hacen en México, pero es otra alternativa. Por ejemplo, ¿en quién podríamos ofrecer este tipo de procedimientos? Pues en un paciente cardiópata, por ejemplo, que tal vez no va a aguantar una cirugía grande, podríamos enfocarlo a esto. ¿Sale? Bueno. Y existe la radioterapia también. Emisión de radiación, pero, pues, ¿qué creen? Que la radiación no es inocua. Y aunque tú la quieras focalizar, es decir, solamente a la próstata, pues no es nada más a la próstata. ¿Por qué? Porque es un rayo de luz, entonces se expande y además atraviesa la próstata. Entonces vas a atacar o vas a también a lastimar el colon, el recto y los ureteros. Entonces puede haber estenosis de los ureteros, puede hacer cistitis post-radiación y luego sangran los pacientes, se acartona la vejiga. Entonces todo tiene pros y contras. Yo considero que hoy día el mejor tratamiento curativo es la cirugía. ¿Ok? Doctor, Bueno. tengo una duda. ¿Se podría realizar una resección transuretral como profilaxis para cáncer de próstata? No, porque dejas la cápsula. Entonces, realmente una R2P pues no es curativa, para nada. Tengo una duda. Ajá. Y
en este caso, así como decía mi compañero, no se puede hacer esa y luego simplemente quitar la cápsula y no cortar todo. No, y te voy a decir por qué. Porque la cirugía, la RTUP, la resección transuretral, provoca mucha inflamación. De hecho, si tú quieres hacerle una radical de próstata a un paciente que ya se le hizo resección transuretral, va a ser complicadísima quitarla. No encuentras planos de disección, hay proceso inflamatorio, hay cicatriz, entonces a veces puedes incluso hasta dejar fragmentos de la próstata. Lo ideal es que esa próstata esté lo más virgen posible. ¿Ok? Bueno, pues ya prácticamente hablamos de todos los tratamientos: prostatectomía radical, braquiterapia, crioterapia, tratamiento hormonal, quimioterapia. Y existen unos nuevos medicamentos que se llama abiraterona, que son medicamentos que provocan complejo de decir y de definir. Son medicamentos que ya se tienen en México, son muy caros. Una caja para un mes cuesta 60,000 pesos. Pueden alargar la vida del paciente 10 meses, tal vez. Y están indicados en pacientes que ya se les operó, que subió el antígeno, que ya se les dio radioterapia, que ya se les dio tratamiento hormonal. Entonces se podría iniciar uno de estos medicamentos. Pero bueno, pues son muy caros, hay poca experiencia, yo no tengo ninguna experiencia en estos medicamentos. Y todavía no hay como unas guías ya bien establecidas de esto. El pronóstico, pues hay de todo, depende mucho de lo que les comentaba, de la clasificación de Gleason, depende de qué tantos cilindros estén involucrados, qué porcentaje del cilindro esté involucrado. Y bueno, pues en el ISSSTE yo tengo pacientes que llevan 10 años con un bloqueo androgénico total y están vivos y bien. Y he tenido otros pacientes que no, que a los 2 años empieza el declive y bola, se muere. Pero son los menos. Creo que el mayor grueso de pacientes que tengo son pacientes que tienen más de 4 o 5 años con un bloqueo androgénico. Y de los pacientes operados, también la verdad es que la sobrevida es buena. Les puedo decir que tal vez a 5 años es del 80%. ¿Sale? ¿Preguntas? Les voy a enseñar diapos. Sí están viendo ahí sí la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno. Ya lo comentábamos. Déjenme mover esta barrita. Ok. Lo que quiero... bueno, este es un dato interesante. Se hizo un estudio en pacientes que habían fallecido por accidentes automovilísticos entre 20 años y 70 años de edad. Se les estudió la próstata y se encontró que había un foco latente de cáncer de próstata hasta del 40% en pacientes mayores de 50 años, de 60 años hasta un 70% del foco de cáncer de próstata, y eran pacientes que tenían antígenos previos normales, la mayoría. Entonces, existe una forma histológica que probablemente no dé síntomas o no dé una evidencia clínica, pero hay células alteradas, teóricamente. Lo que comentábamos, la soya trae fitoestrógenos, que son sustancias que pueden evitar
el cáncer de próstata. Y bueno, lo que me interesa es este. Este es un paciente, 2 de abril del 2013. Yo lo vi, 69 años de edad. Y llegó con un antígeno de ¿más de cuánto? Más de 1000. Más de 1000 de antígeno, cuando lo normal debe ser menor a 4 a los 69 años. Es más, le damos hasta chance de 6.5, más de 1000, para que vean que no es chorro. Ok, aquí está. Bueno, la biopsia se pone en posición en posición de decúbito lateral al paciente, se introduce el transductor de ultrasonido y se introduce la aguja para tomar fragmentos de la próstata. Más o menos así se ve. Esta es la próstata vista de forma lateral. Aquí está la vejiga. Esta es la uretra. Es parte del pene. Y esta es la próstata vista de forma lateral. La zona periférica sería esta. Y aquí tenemos una vista frontal. Esta es la próstata. La uretra estaría aquí. La zona media de la próstata o zona central es esta. La zona periuretral es esta. Fibroglandular sería esta. Y la zona periférica, la zona transicional sería más o menos esta. ¿Sí lo están delimitando, chavos? Más o menos. Y la zona periférica es esta. Esto que estoy delimitando es la zona periférica, ¿correcto? Ahora, el libro dice que las lesiones se ven hipoecoicas. Esto que ven aquí es una lesión hipoecoica. Es decir, está en la zona periférica. Esto es el recto. Es decir, si yo le hago un tacto a este paciente, lo que voy a estar palpando es básicamente esta zona. ¿Sí? Ok. Y esto es la famosa clasificación de Gleason que les comentaba. Este es del grado 1, así células como bien acomodaditas. De repente hay una que el patrón es distinto. Otra. Patrón Gleason 2, pues si se fijan ya hay como más células distintas, ¿no? O el patrón arquitectónico es diferente, ¿ya vieron? Gleason 3, 4 y el 5. Esto, pues ya no se parece a esto. ¿Estamos de acuerdo? Estas son células totalmente indiferenciadas. Son las células que ya no elevan el antígeno. Bueno, este es un paciente que viene en el ISSSTE, que me llegó con hematuria y me llegó con edema de genitales. Rarísimo, ¿eh? Entonces, a este paciente lo mandé a valoración preoperatoria y la valoración se la hizo su maestro, el doctor Guatemala. Me dice, oye, Valenzuela, mira cómo está la placa de tórax. Estas se llaman balas de cañón. Y estas son características de metástasis en pulmón. Este paciente tenía 20 de antígeno prostático, pero vean, ya tiene metástasis pulmonares. Eso es rarísimo, porque acuérdense que el cáncer de próstata no da metástasis viscerales. Entonces, le hice la cistoscopía, encontré la próstata horrible, le mandé a hacer una biopsia y fue un Gleason 10 con un antígeno de 20. Este paciente se murió a los 6 meses. Y era fumador. A ver, ¿qué pasa con el tabaco en los pacientes con cáncer de próstata? ¿Sube la incidencia? No. Si se fijan, no encontraron nada de información en pacientes que fuman.
porque no sube la incidencia sigue siendo la misma, pero sí sube la agresividad. En pacientes que fuman y les da cáncer, les da un cáncer mucho más agresivo de lo habitual. ¿Ok? Placa simple de abdomen, aquí pues no, realmente no sirve de mucho. Tomografía. Este es Eliazar. Este es el paciente de 36 años de edad que les dije que me llegó a López Mateos. Con una próstata enorme y ya lo habían operado, ¿eh? Y todavía había tejido prostático. Esto que ven aquí, no, este es un ganglio en la zona obturatriz, a los lados de la vejiga. Esta es la vejiga con medio de contraste, la arteria y la vena, y a los lados, este es un ganglio linfático en zona obturatriz. ¿Ok? Y de ese mismo paciente, el señor Eliazar, es este gamagrama. En el gamagrama vamos a encontrar zonas hipercaptantes en zona lumbo, sacra, lumbar, costilla. Aquí es donde se le inyectó el radiomarcador. Esta zona no cuenta, pero está aquí. Aquí. Y esto es la vejiga. El radiomarcador se elimina en vejiga, entonces tampoco nos sirve. Pero esto sí, zonas hipercaptantes. Este es el del paciente de 36 años de edad, con 3 de antígeno prostático. ¿Ok? Bueno. En la prostatectomía radical, esta es una imagen lateral, esta es la sínfisis del pubis, estos son los cuerpos cavernosos, este es el cuerpo esponjoso, por aquí viene la uretra, este es vejiga, esta es la famosísima próstata con la vesícula seminal, y este es el recto. Cuando hacemos el tacto, pues lo que palpamos es la próstata, la zona periférica. ¿Ok? Cuando hacemos la prostatectomía radical, disecamos, bajamos la vejiga, tenemos que ligar los vasos del plexo de Santorini, cortamos a nivel del ápex de la próstata, disecamos el recto, disecamos la vesícula seminal, cortamos parte del cuello de la vejiga y sacamos la próstata completa junto con la vesícula seminal. Después de que ya quitamos esto, unimos el cuello de la vejiga con la uretra. Y el esfínter está por aquí más o menos. Es por eso que cuando tú cortas, puedes llevar y cortarte el esfínter. Si cortas el esfínter, va a quedar incontinente el paciente. O los nervios, el plexo nervioso, viene en esta zona posterior. Igual, si tú no lo haces de manera adecuada, puedes cortar los nervios que controlan la erección y controlan el esfínter. ¿Ok? Esto es la uretra, aquí vendría la uretra, estas son las vesículas seminales, esta es una vista posterior y esta es la famosísima próstata. El ápex es esta zona. Esta es una vista por debajo de la próstata y esta es una vista por arriba de la próstata. La vejiga vendría acá. Esta es la famosa sonda, las vesículas y la uretra se iría hacia acá arriba. Ojo, aprovechando que está esta imagen, cuando pongan una sonda de vías urinarias, métanla hasta adentro en el varón. Tiene un hoyito aquí donde ya empieza a salir la orina. Entonces, si ustedes meten esto hasta el cuello de la vejiga, les da orina e inflan el globo que está aquí, el globo lo van a inflar en la próstata y le van a dar en la torre al paciente. Entonces, siempre que metan una sonda de vías urinarias es hasta adentro. La sonda mide 30 centímetros. La sonda en el varón va hasta adentro. Aunque les empiece a dar orina antes. ¿Por qué? Porque pueden inflar el globo en una zona donde no se tendría que inflar. ¿Entendieron? No, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quedó claro? Bueno. Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno. Puerto Vallarta, un atardecer. Ahí se los dejo de tarea. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
¿No? No, no, doctor. No. Bueno, chavos, pues mañana no sé qué tema siga, creo que es litiasis. Sí, Sí, doctor. Es otro súper tema. Y pónganse a estudiar. A lo mejor hay un examen sorpresa por ahí. Y cada día se está acercando más ese examen sorpresa. Pónganse a estudiar. El estudio no da cáncer, ¿eh? Estudien. Sale, chavos, que estén bien. Nos vemos. Es doctor, Gracias, igualmente. hasta mañana.